Bien, entonces en este video vamos a continuar con lo de la clase anterior. Hemos estado indicando que nosotros tenemos que generar objetos, ¿no? Para que podamos utilizar comandos sobre esos objetos. Esas son órdenes que nosotros damos en el entorno de ERE. Entonces vamos a ir a lo que estábamos viendo en la anterior clase. Esto es lo que teníamos. Se puede ver, ¿no? En ERE lo que tenemos. Sí. Hola. Sí, sir. Bien, nosotros hemos hecho algunos ejemplos. Hemos dicho, por ejemplo, yo puedo generar un vector numérico. Acá, por ejemplo, habíamos dicho, con esta función de secuencias, ¿no? Especialmente para calcular los límites de clase. Bueno, ya habíamos hecho algunos ejemplos acá. Primero, sabiendo, por ejemplo, que tenemos 11 clases, ¿no? O mejor dicho, 10 clases, y entonces tenemos que agregar un número, y entonces vamos a tener 11 límites de clase, y en base a eso podemos generar cuáles van a ser los límites inferior y superior de cada una de las clases. Por ejemplo, acá tenemos la primera clase va de 9.2 a 9.69, la segunda de 9.69 a 10.18, hasta la última clase que va de 13.61 a 14.10. Entonces estamos generando vectores numéricos, ¿no? De los límites de clase del diámetro. Ahora dice generar un vector numérico de los límites, pero ahora teniendo una muestra de 700 árboles con un diámetro mínimo de 40 y el diámetro máximo de 90, con un intervalo de clase de 5 centímetros. Entonces acá vamos a tener límites diámetro cada 5 centímetros. Estamos dando nosotros un nombre. La secuencia es de dónde comienza, va a comenzar en 40, dónde termina en 90, y cada cuántos centímetros queremos generar estos límites, cada 5 centímetros, ¿no? Entonces aquí tenemos cada 5 centímetros. Entonces vamos a tener las siguientes clases de 40 a 45, de 45 a 50, de 50 a 55, de 55 a 60, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente vamos a tener la clase 10 de 85 a 90 centímetros. Entonces, para este valor, desde el mínimo hasta el máximo, nosotros vamos a generar con un intervalo de clase de 5 centímetros, 10 clases, ¿no? Ahora, dice acá, repetir el ejercicio anterior, pero en vez de que tengamos intervalos de clase o clases cada 5 centímetros, vamos a tener clases cada 10 centímetros. Entonces acá nosotros tenemos estos límites. El límite va a ser entonces de 40 a 50, de 50 a 60, y a 70 a 80, y de 80 a 90. Entonces, si nosotros tenemos un intervalo de clase de 10 centímetros, vamos a tener solamente 5 clases. Si tenemos un intervalo de clase de 5 centímetros, vamos a tener 10 clases. Bien, ahora ya hemos estado viendo acá la función by, ¿no? Que nos dice by es, en nuestro caso, el intervalo de clase. Cada cuántos centímetros queremos que tenga cada una de las clases. Ese intervalo es la diferencia entre 40 y 50, ¿no? Ahora dice generar un vector numérico de los límites de clase de altura de fuste, teniendo una muestra de 1000 árboles con una altura de fuste mínima de 9.4 metros y una altura de fuste máxima de 16.3 metros. Entonces, es el mínimo y el máximo, ¿no? Y del mismo número de clases que el objeto límites diámetro 10 centímetros. Ahora, si nosotros nos fijamos acá, eso también vamos a colocar. Nosotros ahora con esta función que tiene la secuencia, vamos a generar, pero un número de clases que va a ser similar a otro objeto ya creado. Entonces, estamos siendo similar al objeto límites diámetro 10 centímetros. Entonces, si nosotros tenemos acá límites, ¿no? Límites punto diámetro, 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros. Entonces nosotros podemos ver que acá tenemos ¿cuántas clases? Acá tenemos, fíjense acá, límites, diámetro 10 centímetros. ¿Cuántas clases tenemos? 5 clases, ¿no? 5 clases. Entonces vamos a colocar acá. Acá tenemos entonces 5 clases, ¿no? Entonces vamos a generar ahora también entonces los límites de la altura de fuste, que va a ser, que va a tener un número de clases igual a otro objeto ya creado, que es límites diámetro 10 centímetros, y esa
ese argumento es el argumento along.width. Entonces nosotros vamos a colocar acá, vamos a colocar límites altura, va a ser el objeto que vamos a crear, límites altura fuste, secuencia que va a empezar en 9.4 metros, que es el mínimo, la altura de fuste mínima, y 16.3, que es la altura de fuste máxima. Ahora acá, este along width quiere decir, nos está indicando un argumento que nos dice en base a qué otro objeto, cuál va a ser el objeto que vamos a utilizar, ¿no? Para calcular el número de clases. Entonces acá el objeto que vamos a utilizar va a ser límites, diámetro 10 centímetros, que acá como podemos ver tiene 5 clases. Entonces ahora vamos a visualizar límites altura fuste. Ahora vamos a ver qué es lo que ha pasado acá. Bueno, vamos a hacer primeramente correr todo. Bien. Entonces, ahora podemos ver nosotros acá, aquí tenemos los límites, ¿no? Entonces, estos son los límites y vamos a ver si se ha cumplido con esa condición. Entonces, ahora colocamos estos límites y decimos ahora que para nuestro ejercicio vamos a tener entonces la clase 1 va a ser para alturas entre 9.4 metros a, bueno, acá también podemos colocar más ahí, de 9.4 metros a 10.78 metros. Esa es la primera clase. La segunda clase, la clase 2, va a ser para valores que van a ir de 10.78 metros a, el siguiente va a ser 12.16 metros. La clase 3 va a ser para valores que van a empezar en 12.16 metros a, entonces ahí tenemos a 13.54 metros. La siguiente va a ser la clase 4, y entonces vamos a tener aquí valores desde 13.54 metros a, tenemos ahí a 14.92 metros. Y finalmente vamos a tener la clase 5, que va a ser para valores que van a ir desde 14.92 metros a 16.3 metros. Entonces, aquí fíjense, aquí podemos ver entonces que el número de clases que nosotros no hemos colocado, pero hemos dicho que sea el mismo número de clases del objeto límites diámetro 10 centímetros. Y límites diámetro 10 centímetros tienen 5 clases. 5 clases. Ahora, si nosotros cambiaríamos esto, aquí vamos a colocar límites altura fuste, estos serían 5 clases, acá estos son de 5 clases, 5 clases. Entonces nosotros vamos a tener, ¿no? Aquí vamos a colocar 5 clases. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, que sean 10 clases, entonces vamos a generar el siguiente objeto, ¿no? Entonces vamos a tener acá el objeto, límites, altura fuste, y entonces vamos a poner acá 10 clases. Entonces esto va a ser lo mismo, vamos a tener una secuencia que va a empezar en 9.4 metros y va a ir hasta 16.3 metros. Y vamos a tener entonces, en base a qué objeto ahora vamos a hacer, como queremos 10 clases, va a ser en base al objeto, entonces límites, punto diámetro, punto 5 centímetros. Acá, fíjense, 5 centímetros. Acá tenemos límite diámetro, 5 centímetros. Ese tiene 10 clases, ¿no? Entonces también nos va a generar ahora un número de clases que va a ser igual entonces a 10. Entonces vamos a cerrar acá y vamos a colocar entonces ahora print, vamos a visualizar print límites
límites, altura fuste, límites, altura fuste, 5, bueno, en este caso 10 clases, ¿no? Bien, ahora vamos a visualizar si efectivamente se han generado las 10 clases. Vamos a hacer correr. Bueno, acá hay un error, ¿no? Dice, el objeto límites altura fuste 10 no encontrado, ¿no? Entonces, límites altura fuste, aquí vamos a ver, acá, fíjense, ¿qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es que no hemos colocado el tercer argumento. El tercer argumento es along.with. ¿Cuál va a ser la clase en la que nos vamos a basar? ¿Cuál va a ser el objeto en el cual nos vamos a basar para definir un número de clases? El objeto tiene que ser límites, diámetro, 5 centímetros. Entonces acá vamos a hacer correr y ahora sí tiene que correr y efectivamente ahora corrido, no tenemos ningún problema. Y entonces ahora nos vamos acá y esta sería entonces nuestras clases. Y entonces acá ya no vamos a demostrar que son 10 clases, pero acá vamos a contar. Esta es la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4, la clase 5, la clase 6, la clase 7, la clase 8, la clase 9 y finalmente la clase 10. Entonces, efectivamente, son 10 clases de altura de fuste cuando nosotros tomamos al objeto límites, diámetro 5 centímetros, como el objeto que va a definir el número de clases, y que tiene que ser un objeto que nosotros ya hemos creado anteriormente, ¿no? Bien, eso es entonces en cuanto a lo que son las secuencias, ¿no? Aquí vamos a colocar, ¿no? Hemos estado viendo acá, un poco vamos a ver, los objetos hemos visto vectores, hemos visto que podemos encontrar entonces el diámetro podemos incorporar cada uno de los números o podemos utilizar una secuencia, ¿no? Todos estos son objetos numéricos, ¿no? Estamos utilizando la secuencia. Y entonces, también nosotros vamos a generar, por ejemplo, un vector numérico utilizando otra función. Aquí vamos a colocar. Entonces, ahora ya hemos utilizado la función de secuencias. Ahora vamos a colocar acá, generar objetos numéricos, generar objetos numéricos utilizando la función de repeticiones. Esa es la otra función que se utiliza mucho, repeticiones, que sería rep, paréntesis. Bien, entonces, la función de repeticiones, ¿para qué nos servirá? ¿Para qué nos servirá la función de repeticiones? Entonces, nos sirve en la práctica para poder, por ejemplo, generar las repeticiones en un diseño experimental, Por ejemplo, nosotros vamos a colocar entonces acá y decir, vamos a generar una repetición, ¿no? Una repetición de valores del 1 al 4, una repetición de valores del 1 al 4, ¿no? Y que se repita 3 veces. Entonces, a ver, vamos a ver acá. Generar una repetición de datos del 1, bueno, del 1 al 5, digamos, ¿no? Del 1 al 5, y que se repita 4 veces. 4 veces, queremos que se repita. Bien, entonces nosotros vamos a generar esa repetición, ¿no? Para eso vamos a utilizar entonces la función rep, paréntesis. Entonces, cuando decimos generar una repetición de datos del 1 al 5, entonces estamos diciendo que X va a comenzar de 1 y cuando decimos 2 puntos es una secuencia, eso significa del 1 al 5, ¿no? Del 1 al 5. Bien, entonces ya tenemos del 1 al 5 y ahora el siguiente argumento que nosotros vamos a tener es
cuántas veces queremos que se repita, cuántas veces queremos que se repita, y eso entonces va a ser para nosotros con el argumento times. Times es en inglés cuántas veces, entonces acá nosotros queremos que se repita 4 veces. Entonces vamos a generar esa repetición y vamos a ver si se cumple lo que estamos indicando, ¿no? Aquí vamos a ver, bien, acá. Vamos a ver entonces si se cumple. Bien, lo que hemos indicado, hemos dicho generar una repetición de datos del 1 al 5. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, pero que se repita 4 veces. Entonces, esta es una repetición, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 es la segunda repetición. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 es la tercera repetición. Y finalmente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 que es la cuarta repetición, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros estamos generando un conjunto de datos, una secuencia de números, pero que se repiten un número de veces, ¿no? Un número de veces. Entonces, se repiten estos valores, ¿no? Estos valores entonces van a repetir un número de veces. También nosotros podemos ahora hacer lo siguiente, ¿no? Podemos tener ahora, bueno, tal vez esto es lo que más se utiliza, lo que vamos a hacer ya en la práctica. Acá vamos antes que colocar, aquí tenemos que colocar antes de acá. Ahí. Bien. Entonces ahora vamos a generar, ¿no? Ahora vamos a generar, entonces, lo mismo vamos a generar, pero que se repita cada uno. Ahora entonces acá, generar una repetición de datos, generar una repetición de datos del 1 al 5, coma, pero, ¿no? Pero repitiéndose primero el 1, ¿no? Y luego el 2, pero repitiéndose primero el 1, ¿no? Primero el 1, luego el 2, luego el 2, luego el 4, o el 3, luego el 3, ¿no? Luego el 4, luego el 5, luego el 5, Entonces, generar una repetición de datos del 1 al 5, pero repitiéndose primero el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5, coma, un número de 4 veces, ¿no? De 4 veces. Entonces vamos a tener lo mismo. Acá tenemos los datos X, van a ser ese vector numérico del 1 al 5, ¿no? Pero acá, ahora, como queremos primero que se repitan los 1, luego los 2, luego los 3, vamos a utilizar la función each. Cada uno, ¿cuántas veces se tiene que repetir? 4 veces. Entonces, each, vamos a colocar 4, ¿no? Y entonces acá vamos a hacer correr acá, y vamos a tener entonces el siguiente resultado, ¿no? Fíjense acá, yo tengo ahora el siguiente resultado, acá. Bien, entonces vamos a tener primero 1, 1, 1, 4 veces, luego el 2, 4 veces, luego el 3, 4 veces, luego el 4, 4 veces, y luego el número 5 también 4 veces. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que estamos primeramente repitiendo el primer número, luego el segundo, luego el tercero, un número de veces. Acá es importante mencionar que todos se repiten 4 veces. Todos se repiten 4 veces. Pero también podríamos nosotros hacer que
estos valores sean diferentes, ¿no? Que no siempre todos se repitan 4 veces, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que tenemos ahí, todo eso es lo que tenemos, y vamos a ver, por ejemplo, acá. Nosotros tenemos ahora, vamos a colocar lo mismo, pero acá vamos a colocar lo siguiente, generar, vamos a hacer lo mismo, pero con una diferencia fundamental. Generar una repetición de datos del 1 al 5, pero repitiéndose primero el 1, etcétera, coma, luego el 5, hasta el 5, en un número diferente de veces, en un número diferente, en un número diferente de veces, ¿no? Entonces no va a ser uniforme acá, es un número diferente de veces. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros ahora, trabajar acá? Entonces, vamos a tener acá, vamos a generar una repetición, ¿no? Entonces, una repetición, ¿no? Una repetición. Nuevamente, el X va a ser del 1 al 5, ¿no? Pero ahora, aquí lo que va a cambiar es lo siguiente, ¿no? Aquí lo que va a cambiar es el siguiente. Aquí colocamos each, ¿no? Y eso es igual. Ahora, nosotros hemos colocado ahí el 4, entonces primero el 1 se ha repetido 4 veces, después el 2 4 veces y así sucesivamente. Todos se repiten 4 veces. Pero entonces acá nosotros podemos decir, por ejemplo, C, una concatenación, y podemos decir el primero se va a repetir 3 veces. El número 2 se va a repetir 5 veces. El número 3 se va a repetir 4 veces. El número 4 se va a repetir 5 veces. Y finalmente el número 5 se va a repetir 3 veces, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos haciendo acá, lo que estamos haciendo es una repetición. Acá hay un problema. A ver, vamos a ver. El 1. A ver, vamos a ver dónde está. En el argumento, a ver, each. Primer elemento usado, dice, para cada argumento, ya. Entonces, acá nosotros directamente vamos a colocar lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a colocar acá, hay un error, aquí. A ver, vamos a ver ahora. Sí, ahora sí. Entonces, ahora nosotros le estamos diciendo que, acá vamos a colocar, estamos indicando de que justamente hemos hecho, a ver dónde está, vamos a ver. Bien, entonces hemos dicho que el 1 se repita 3 veces. 1, 2, 3. Que el 2 se repita 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Que el 3 se repita 4 veces. 1, 2, 3, 4. Que el 4 se repita 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y el 5 se repita 3 veces. 1, 2. Está bien. Entonces, está bien lo que hemos realizado, ¿no? Entonces, ahora, ¿dónde vamos a utilizar eso en la práctica, ¿no? Entonces, si se tiene un diseño experimental, si se tiene un diseño experimental, ¿no? Con 5 repeticiones, primero definamos con 4 tratamientos, ¿no? Con 4 tratamientos, fíjense, si se tiene un diseño experimental con 5 tratamientos y el número de repeticiones, es igual para todos ellos, entonces si el número de repeticiones es igual para todos ellos, por ejemplo, vamos a tener que se repitan 4 veces, por ejemplo, 4 veces, ¿no? Entonces acá vamos a colocar, si se tiene un experimento, entonces
Bueno, acá también hay un error. Si se tiene, acá, si se tiene un experimento, un diseño experimental con 5 tratamientos y el número de repeticiones es igual para todos ellos, por ejemplo, 4 veces, entonces acá generar un vector, generar un vector, generar un vector de las repeticiones, ¿no? Entonces vamos a generar ese objeto, ese vector de las repeticiones. Entonces vamos a decir nosotros las repeticiones, ¿no? Repeticiones, el objeto repeticiones, vamos a denominar repeticiones.1, va a ser igual a rep, y entonces acá nosotros vamos a tener ¿cuántos tratamientos? Tenemos 5 tratamientos. Esos tratamientos van a ser del 1 al 5, ¿no? Y entonces acá, ¿cuántas veces vamos a repetir? Vamos a repetir 4 veces. Y entonces acá vamos a visualizar repeticiones.1, vamos a hacer correr. Y entonces vamos a tener acá, pero nosotros tenemos que colocar que eso tiene que ser acá, eso tiene que ser con la función each igual a 4. Primero queremos que se repite el 1 4 veces, luego el 2, etcétera. Entonces hacemos correr nuevamente y ahora sí vamos a tener, este sería nuestro vector de repeticiones. Entonces acá vamos a tener, ese sería el vector de repeticiones. Entonces acá tenemos repeticiones, va a ser para nosotros entonces, aquí se está repitiendo el tratamiento 1 5 veces, el tratamiento 2 se ha repetido también 5 veces, el tratamiento 3 se está repitiendo también 4 veces, todos se repiten 4 veces, el 1 se repite 4 veces, el 2 4 veces, el 3 4 veces, el tratamiento 4 también se repite 4 veces, el tratamiento 5 se repite también 4 veces, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos ahora acá, ¿no? Si nosotros tuviéramos lo mismo, pero ustedes saben que en diseños experimentales no siempre el número de repeticiones tiene que ser igual para todos los tratamientos. Puede ser que nosotros tengamos un diseño no balanceado, entonces vamos a tener 5 tratamientos y el número de repeticiones es diferente, ¿no? Entonces, tenemos un diferente número de repeticiones. Es diferente para todos ellos, Por ejemplo, tenemos, entonces acá nosotros podemos colocar, por ejemplo, podemos colocar aquí que tenemos 4 repeticiones para el tratamiento 1, tenemos 5 repeticiones para el tratamiento 2. Podemos tener 3 repeticiones para el tratamiento 3, ¿no? Si quieren podemos colocar mejor para que no haya confusión acá. 4 repeticiones para el tratamiento acá, trat 1, 5 repeticiones para el tratamiento 2, 3 repeticiones para el tratamiento 3, ¿no? Y aquí tenemos entonces nuevamente 4 repeticiones para el tratamiento 4, ¿no? Y finalmente vamos a tener, por ejemplo, 5 repeticiones para el tratamiento 5. Bien, entonces, esa sería ahora un diseño experimental con un diferente número de repeticiones para los tratamientos. Generar entonces el vector de repeticiones. Entonces, acá vamos a colocar repeticiones 2, ¿no? Y entonces vamos a tener acá la función rep, y tenemos del 1 al 5, continuamos del 1 al 5. Da lo mismo colocar, también podemos colocar X del 1 al 5, es lo mismo que si nosotros colocamos del 1, 2.5. Y acá tenemos que colocar ese vector de repeticiones, que va a ser
Hemos dicho que para el primer tratamiento tenemos 4 repeticiones, para el segundo tenemos 5 repeticiones, para el tercero tenemos 3 repeticiones, para el cuarto tratamiento tenemos 4 repeticiones y para el quinto tratamiento tenemos 5 repeticiones. Entonces, vamos a generar y ahora vamos a visualizar repeticiones punto 2. Bien, entonces vamos a ver si eso es lo correcto. Bien, ahora vamos a ver entonces si se ha cumplido con eso. Bien, entonces acá. Bien, vamos a tener, entonces, fíjense, tenemos el tratamiento 1 4 veces. 1, 2, pero acá ha habido algún problema, a ver. Hay algún problema que no se ha considerado. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver repeticiones. A ver nuevamente. 1, 2, 3, 4. Sí, está bien, está bien. Está bien. Entonces, solamente que no estamos visualizando bien. Bien, lo que tenemos que ver es lo siguiente. Tenemos 4 repeticiones para el tratamiento 1, entonces. 1, 2, 3, 4. Está bien. Tenemos 5 repeticiones para el tratamiento 2. 1, 2, 3, 4, 5. Está muy bien. Tenemos luego 3 repeticiones para el tratamiento 3. 1, 2, 3. Está bien. 4 repeticiones para el tratamiento 4. 1, 2, 3, 4. Está bien. Y 5 repeticiones para el tratamiento 5. 1, 2, 3, 4, 5. Está muy bien. Entonces, para eso nos sirven las repeticiones. Nosotros podemos repetir, ¿no? Entonces, un número de veces, ¿no? Y entonces acá acá fíjense la diferencia está en que todos los tratamientos van a tener el mismo número de repeticiones o los tratamientos pueden tener diferente número de repeticiones, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, nosotros tenemos en esta primera parte donde todos tienen 4 repeticiones, entonces acá vamos a tener ¿cuántas unidades experimentales tendríamos entonces acá? Vamos a tener, fíjense acá, tenemos 1, 2, 3, 4 repeticiones. Como son 5 tratamientos, entonces aquí tenemos 20 unidades experimentales, 20 parcelas en este diseño. En cambio, en este otro, como tenemos sí, también los 5 tratamientos, ¿no? Pero tenemos acá, fíjense, 4 repeticiones, aquí tenemos 5, serían 9, ¿no? Aquí tenemos 12, ¿no? Aquí tenemos 16, y aquí entonces tenemos 21. Acá tenemos 21 unidades experimentales. Acá tenemos 20 unidades experimentales o parcelas, y aquí tenemos 21 unidades experimentales o parcelas, cuando el número de repeticiones es diferente para cada uno de los tratamientos, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que nosotros tenemos que utilizar eh, esta función de las repeticiones, ¿no? Bien, entonces vamos a ir acá. Bien, no da más el tiempo, vamos a nuevamente guardar, vamos a